Este ministerio cristiano les presenta Lenguas de Fuego en el Aposento Alto, segunda parte. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Amén. Hermanos, y la primera lluvia de las fiestas judías del día del Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba escondido. Los que creyeron fueron ahuyentados. Estaban tristes, estaban esparcidos. Muchos dijeron: mataron al Mesías, a mi maestro, ¿qué hago ahora? Pero Dios, a través de Moisés, el año 1500, había escrito las fiestas judías y había hablado de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, y había anticipado que la lluvia temprana vendría, y la lluvia temprana, esa lluvia adicional para la siembra de la cosecha de la cebada, sería en ocasión de la caída del Espíritu Santo en el aposento alto. ¿Saben? La primera fiesta se llamaba la fiesta del de la Pascua, y ocurrió en el año 1500, cuando Israel salió de Egipto, el 14 de Nisan. Después ellos celebraban la noche de la Pascua, la celebraron con los panes sin levadura, que eran los panes de aflicción. Y luego ellos tenían que al día siguiente celebrar la Pascua de las primicias. ¿Y saben lo que representan las primicias? La resurrección de Jesús. Jesús fue la Pascua, murió el 14 de Nisan, como lo había profetizado Moisés. Los discípulos huyeron y comieron pan de aflicción, porque fueron esparcidos, no entendieron nada. Eran sinceros, sí, pero quedaron sin conocimiento, como pueden estar algunos de nosotros esta noche. Tenemos el corazón, tenemos el deseo, pero no entendemos, con tanta cosa que está saliendo en internet, para dónde va llegando este asunto. Y eso puede pasar. Dios. Puede pasar. Ayúdanos, Señor. Dios no está condenando a las personas por eso, pero el Señor nos va a tirarnos en la vida, porque siempre lo hizo así. Y con los discípulos, murió Jesús el 14 de Nisan, fue sepultado, los discípulos huyeron, fueron esparcidos, y al tercer día dice la Biblia que Jesús resucitó, y eso representa la gavilla mecida, o las primicias, o bicurín en hebreo. Pero ¿saben? Les cuento algo. Pasaron 50 días desde que Moisés sacó a Israel de Egipto, celebraron la Pascua, pasaron 50 días allí hasta que el Señor le entregó sus leyes en Horeb, en el Sinaí. Y pasaron 50 días, hermano, desde que murió Jesús hasta que descendió el Espíritu Santo. ¿Coincidencia? No. Hay una sincronía en la fiesta judía, en las cosechas, en las profecías. Hay una sincronía perfecta, porque Dios es perfecto. Ahora el problema es que la gente no lo va a predicar, porque su mente quizás, digamos que no fue al colegio, o digamos que a veces necesitamos esa ayuda adicional del Espíritu Santo para que Dios nos vaya mostrando en forma humilde la secuencia del plan de salvación de Dios. Dios tiene una secuencia, Dios tiene sus tiempos, y tenemos que irlo haciendo con humildad, con ayuno, con oración. ¿Y qué es lo que queremos? Finalmente, ¿qué es lo que usted busca aquí en la iglesia? Antes que usted me responda, lo que yo quiero aquí en el Evangelio primero es irme al cielo. Porque si voy a estar aquí para perderme, yo no me quiero perder. Yo quiero irme con Jesús. Amén, sí, Señor. Y se lo digo aquí, mi hijo tiene ya 20 años, Jenita, sabe lo que yo digo. Le digo, bueno, incluso si ustedes me dicen que no te acompañen, bueno, pero yo voy a seguir adelante. Porque yo quiero irme contigo. Ahora yo me quiero ir con mi hijo. Quiero que quien se vaya conmigo, quiero que los vecinos se vayan conmigo, quiero que ustedes todos nos vayamos al cielo. Dios, amén. Porque es el deseo del Señor. Alabado el Señor. De que nos vayamos al cielo. O sea, lo más importante de esta noche es tener la convicción de que vamos a entrar por las puertas de la
la santa ciudad. Amén. Y podamos arrastrar a todo cuanto pariente, hermano, amigo podamos llevar. Ese es el propósito de Dios. Entonces, la primera lluvia, la lluvia temprana que caía en Israel, era la lluvia temprana, la caída del Espíritu Santo, cuando los 120 se juntaron en el aposento alto y entonces recibieron lenguas de fuego. ¿Y por qué recibieron lenguas de fuego? Yo no me voy a explayar en esto, pero quiero ir viendo el contenido de lo que vamos a hacer esta noche. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Benjamín, tenemos allí la cantidad de personas que estaban. ¿Me puedes dar el texto? Que me falla un poco la vista, hermanos, mil disculpas. ¿Para qué cayeron las lenguas de fuego? Algo conversábamos delante, alguien me preguntaba, me decía, no, pero es que ven aquí las lenguas de fuego y la gente profetiza. Pero vamos a leer algunos textos solamente. Dice, y se le aparecieron lenguas de fuego, gracias a Benjamín, repartidas como fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Hechos de los Apóstoles 2:3. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La traducción del Espíritu Santo es Ruach Kodesh o HaKodesh, que es lo mismo en el hebreo. Espíritu es Ruach, y Santo es Kodesh, es Ruach Kodesh. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablar. Ahí yo estoy tratando de hablar una lengua, pero esa lengua es hebreo. Aquí dice que cayeron lenguas de fuego. Me pregunto, ¿habían caído lenguas antes de fuego? ¿Antes de la ascensión de Cristo? No. Ojo con este seminario, que es bien particular. ¿Jesús habló en lengua de fuego? Porque hay quien dice, no, pues si que no habla en lengua, no es espiritual. ¿Jesús habló en lengua? La Biblia dice que no. La historia tampoco. He revisado la historia de otros escritores como Vespasiano, Tertuliano, Flavio Josefo. La gran mayoría de los que estaban en la biblioteca de Alejandría nunca registran ellos de que Jesús hablaba en lengua. Entonces ya podríamos decir que Jesús, por no hablar en lengua, no era espiritual. ¿Ustedes han escuchado eso? No habla en lengua, no es espiritual. Pero Jesús no habló en lengua. Dios. ¿Para qué se usaron las lenguas acá? No estoy discrepando con la gente que, ¿no es cierto?, algún día, yo no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que cayeron lenguas de fuego, pero ¿cuál fue el propósito principal? Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones. Ahí está la palabra clave. Había personas en la fiesta del Pentecostés, de Sukkot, personas de todas las naciones, debajo del cielo. En la fiesta del Pentecostés, que se hacía en Jerusalén, venían personas de todas las naciones debajo del cielo. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a una reunión internacional, multicultural, y viene un mapuche, un quechua, un alemán, un hebreo, un italiano, un francés, un portugués? ¿Ustedes se imaginan la ensalada ahí? ¿Se pueden entender ellos? Miren lo que está diciendo el texto, no es lo que está diciendo el pastor. Pero no es lo que nos han enseñado. Yo no estoy desacreditando lo que enseñan, yo estoy diciendo lo que me encontré aquí en la Biblia. ¿Amén? ¿Se entiende? Porque aquí lo estamos empezando con la Escritura. Y estamos diciendo que Jesús tampoco habló en lengua. Y estamos diciendo que Jesús era espiritual o no era espiritual. Amén, sí, Señor. Amén. Jesús era espiritual, nuestro maestro. Amén. Amén. Texto siguiente, Benjamín. Y hecho este estruendo, descendieron las lenguas de fuego los 120. O sea, primero, muchas personas escucharon a Jesús, pero los que se prepararon, los que siguieron orando, solamente fueron 120. Y estos recibieron la lluvia temprana de lo que había predicho Dios a través de Moisés para Israel. Primero, no fueron todos los que siguieron a Jesús y dijeron, amén, amén, aleluya, Señor, sálvame. Había 120, hermano. Así que notemos lo que está diciendo la Escritura. Lo mismo está diciendo con los días de Noé. Había muchos, pero los que escaparon del diluvio fueron pocos.
Señor. No fueron todos. Porque la historia dice eso. Así que si usted me cambia la historia, entonces yo tengo que tomar mi Biblia y irme a otra parte. Amén. Verso siguiente dice: y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les había oído hablar su propia lengua. Entonces, el griego que vino de Grecia, de Atenas, escuchó a Pedro y Pedro le empezó a predicar en griego y le empezó a decir que Cristo resucitó y se fue al cielo y tienes que a través de Jesucristo recibir la salvación. Para eso era la lengua de fuego, para que las personas que no tuviesen a Cristo fueran conversas. No tenía otro objetivo el Evangelio. El Evangelio no es un objetivo comercial, no es un reality. No, mi Dios. Hoy en día en la tele todo es fashion. La niña 90, 60, no sé cuánto. Bueno, ahora son los varones. Está todo cambiado. Amén. Pero todos los rostros bonitos son los que están ahí. Pero el propósito de Jesús siempre fue otro. Fue salvarnos. Salvarnos del pecado. Reconciliarnos con Dios. Y preparar un pueblo santo para venirlo a buscar en su segunda venida. Sí, Dios. Amén. Texto siguiente, Benjamín. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos los que hablan? Es decir, oiga, pero si esto es un grupo de pescadores que están ahí, ¿y cómo están hablando? Verso siguiente: ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Mire, está hablando de confusión, de para allá, para acá, de cabezazo, ¿qué habla? La Biblia no está diciendo eso. La Biblia no está diciendo eso. Está diciendo que los que recibieron la lengua de fuego en el Pentecostés comenzaron a hablar en el idioma de donde los de las otras naciones venían a escucharlo. Eso está diciendo la Biblia. Sí, señor, amén. Yo lamento mucho, se lo prometo en el nombre de Cristo, que si por ahí nos han dado otra cosa, estoy dispuesto a ir a su iglesia y poner la cara, y si me tienen que pegar un bofetazo al otro pastor, voy a estar dispuesto. Y de ahí muestro el versículo. Pero la que tiene la razón no es el pastor. Así Pablo dice que ni aunque venga un ángel del cielo, ni aunque venga, ¿no es cierto?, un potestado, pero si os predica otro evangelio que hemos predicado, sea llamado. Así que ni por lo más que dance, que patalee, que grite, que para allá, para acá, oiga, sí está bien, pero muéstreme dónde está. Porque por eso se producen las confusiones. Porque no les muestran todos los textos. Todos muestran un texto y hacen un cuestión de 2 horas. Y el Señor lo que nos está diciendo en este seminario y en esta media vigilia es que nosotros tenemos que saber que descendió el Espíritu Santo, hubo una lluvia temprana y vendrá la lluvia tardía. Y la lluvia tardía también los que la reciban o la recibamos tampoco vamos a ser mayoría. Pero seremos coronados de poder de lo alto para que el mundo termine de conocer que Jesús ahora está en la puerta. Ese fue el propósito del Espíritu Santo. Ese fue el propósito. Es lo que yo estoy leyendo. Bendito Dios, ayúdanos, Señor. Dice: partos, medos y elamitas. Y los que habitamos, ¿dónde? En Mesopotamia. En Mesopotamia se habla otra lengua. Están los caldeos, los de Mesopotamia hablan también arameo. Como persona que estudia historia, lo que estoy diciendo es con respaldo de lo que la ciencia ha escrito. Entonces, parece que hay un problema grande. Deberíamos, los que hacemos escatología, revisar siempre esa la historia, porque después, ¿qué voy a mostrar? Entonces, a grito uno no se va a entender, pero con una persona civilizada yo podría, te me invita, vamos, conversamos, hacen algún estudio. Amén, aleluya. Señor, amén. Pero si somos cristianos y creyentes, nuestro cimiento está ¿dónde? En la Escritura. Sí, Señor, San amén. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra. Tu palabra es la verdad, dice la Biblia. Amén. Mire, partos, medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes del África que están
de la otra parte de Cirene, y romanos, extranjeros, tanto judíos como convertidos, dice ahí prosélito. Mire, sigue la lista, es larga, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Les doy una traducción del griego, les oímos hablar en nuestros idiomas. O sea, la lengua es un idioma para comunicar el mensaje de que Jesús está a las puertas. Porque esa gente no conocía a Cristo, porque los que conocían a Cristo fueron los que estaban en el aposento alto. Nunca antes se había dicho de Cristo que Él había ascendido, porque Él acababa de ascender. Por lo tanto, ese era un mensaje nuevo para todo el mundo. Amén. Jesús estuvo 3 años y medio, pero no había muerto. Y aquí ya había muerto, pero había resucitado. ¿Se fijan que era un mensaje nuevo que estaba predicando la iglesia? Los discípulos tenían un nuevo mensaje. Texto siguiente. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿qué quiere ser esto? ¿O qué está pasando? ¿Cómo Pedro, siendo un pescador, un hombre del campo, está hablando en griego? O Juan, el hijo del trueno, está hablando en árabe, si con suerte sabe su propio idioma. Pero él estaba predicando de Jesucristo y que había muerto y había resucitado y vendría por segunda vez. Porque eso era lo importante. Ahí existe la edificación. La edificación es para que usted se salve. Pablo dijo que prefiero que se predique una palabra con entendimiento que 1000 que nadie entiende su significado. ¿Dijo eso el apóstol? Y eso ocurrió en el aposento alto, y eso se llama la lluvia temprana. Entonces, como dijo mi pastor acá, si había una lluvia temprana, Dios, en el texto de Deuteronomio, dice que Dios traería la lluvia a su tierra, la lluvia temprana y la lluvia. Entonces ahora falta que se derrame la lluvia tardía. ¿Por qué saqué este tema colosial antes de pasar a la profecía? Esto es solamente la entrada. Porque hoy en día en muchos movimientos, hermano, y en todos los movimientos están que quién habla más lengua, quién danza más alto y se cabecea más arriba. Y todos esos movimientos que están desde Estados Unidos están diciendo que mientras más grita la iglesia, más se manifiesta el poder de Cristo. Y esta es una media vigilia seminario. Esto es un seminario, prácticamente casi un simposio. Pero el Señor quiere una palabra que la podamos entender de por vida, que no entendamos ninguna cosa, porque eso es lo que propone la Escritura. Amén. Entonces, apreciada iglesia, más otro burlando decía: estos están llenos de mosto. Bueno, siempre están los que se burlan, aquellos que no entendieron y no les interesó tampoco. Entonces dijeron: estos están llenos de mosto. Lo que la Biblia está presentando es que la iglesia, los cristianos del tiempo final, nuestra generación, es decir, nosotros los que estamos acá, probablemente seamos veedores de este tremendo don que el Espíritu Santo descienda con denuedo. Sí, Dios. Pero ¿para qué va a ser ahora la caída del Espíritu Santo, la lluvia tardía? Esta vez va a ser mucho más fuerte que la primera. La primera fue local, fue en Judea. La lluvia tardía, ya vamos a ir a los textos. Apocalipsis, Benjamín, ya también. Gracias, Benjamín. Te debo otros años. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía, como se fija que empieza a cobrar vida la Escritura. Joel capítulo 2 versículo 28. Y Joel capítulo 2 versículo 28, por favor, hermanita. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos recibirán. Esto va a ocurrir antes de la venida de Cristo. Dios no nos va a dejar en tinieblas.
Es decir, todo hermano sincero que esté buscando al Señor, el Señor tarde o temprano va a enviar la luz para que usted vaya predicando y entendiendo en la línea correcta, hermano. Y no solo eso, que cuando usted llegue a su casa esta noche, acuérdese que el primer ejercicio, que en el nombre de Cristo se lo pido, caiga de rodillas y le diga: Señor, confirma este tema, si viene de ti. Si no viene de ti, que este pastor de vuelta se le salga una rueda. Pero nosotros tenemos que pedir después la confirmación de las cosas. Amén, sí, Señor. Porque el texto dice que aunque viniese un ángel del cielo y os anunciase otro mensaje, sea llamado anatema. Vamos a ir concluyendo esta introducción a la profecía con Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 4. Ahí te gané en el camino. Doy gracias a Dios, la gloria sea para nuestro Dios, que ellos de chiquititos, las mamás los hacían leer la Biblia y nos acompañan y siguieron Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 4. Y ellos les gustan las cosas del Señor. Así que, hermanos, tremendo trabajo para los niños. Cuando vengan a los templos, háganlos leer un texto, aunque quiten el celular un rato y lean un texto. Pero no funciona si usted está con el celular y le dice: hijo, la Biblia. Pero si usted toma la Biblia y usted cae de rodillas por un rato y lee, y le dice: hijo, ¿me acompaña? Entonces ahí puede dar resultados. ¿Amén? Amén. Amén. Ahora sí, después de esto, Apocalipsis fue escrito el año 96. ¿Amén? Amén. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este texto es un derivado de los textos de Joel y de los textos de la lluvia temprana, y este corresponde a la lluvia tardía. Después de esto, cuando nos concentremos en oración, antes de la segunda venida, cuando los gobiernos empiecen a imponer las leyes que están dictando, que vamos a hablar en el otro tema, dice que el pueblo de Dios va a empezar a sufrir persecución y angustia, que es lo que está ocurriendo. Poco a poco se están restringiendo las libertades, que es parte de la Agenda 2030 que trae, porque eso es una parte que viene haciendo el mundo. Pero cuando llegue eso, dice: y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas las aves sucias y aborrecibles. Versículo 3. Porque todas las gentes han bebido, miren, del vino del furor de la fornicación. Es decir, el mundo entero ha bebido un mensaje tergiversado, doctrinas falsas. Y esto lo hizo la gran ramera, que introdujo creencias falsas para los cristianos, Señor, amén, a fin de que nosotros nos desviemos. Y al igual que los judíos de antaño, que esperaron la primera venida del Señor, fueron desviados. Y unos pocos quedaron en la línea correcta, que fueron los que llegaron al final al aposento alto. Fíjese, mire la historia cómo da vuelta. Se fija que a veces le hablan del poder, de los milagros, del milagro, del poder, pero en resumen, no es que la señora salió saltando, es que fueron re poquitos los que fueron utilizados por el Señor. Así que yo le agradezco no solamente a Dios, también aquí hay una tremenda responsabilidad entre el pastor y la pastora, que han tenido la deferencia de invitarnos, porque él ha dicho, creo que necesitamos estudiar y seguir estudiando las Escrituras, porque la racionalidad al ir a las Escrituras nos va a dar fortaleza, y la oración nos va a dar el Espíritu. Pero no pueden ir separadas las dos cosas. No, mi Dios. Puro espíritu, 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 y a lo mejor vamos llegando al río bueno. Porque la Escritura nos dijo: no vayan por ahí. Amén. Amén. Dios. Verso siguiente dice: porque toda la gente han bebido de la voz, y oí otra voz del cielo, ¿sí? 4 gracias, que decía:
salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y no recibáis sus parte de su plaga. Dice que la voz del ángel en la Biblia, en el lenguaje apocalíptico significa mensajero. Amén. Y este tema se refiere a los que reciben el Espíritu Santo, no son los ángeles, sino que son usted y yo, que vamos a proclamar con fuerza que Cristo ya está viniendo. Amén. Porque los que recibieron al Espíritu Santo en el aposento alto, en la primera lluvia, fueron los que aceptaron a Cristo. Y le digo otra cosa, esto es un secreto. La mayoría de los que recibió el Espíritu Santo del Sanedrín fueron muy pocos. Podría estar aquí Nicodemo, Jesús de Arimatea, y para contar, y el resto pura gente del vulgo. Y de la misma forma da Dios en el tiempo final. Yo he estudiado un poquito y espero estar adentro. Pero dice que la gran mayoría no va a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué problema tenían los discípulos que cuando Jesús estaba predicando? La mamá de Santiago Juan dijo: mira, yo quiero que mi hijo se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. No, pero miren el pedido que tenía la mamá de los discípulos: estos te siguen, son tus discípulos, así que cuando los romanos se vayan y tú los derrotes, yo quiero que mi hijo sea alcalde y que el otro sea senador. ¿Y qué pasa cuando nos unimos con los gobiernos, con la política, cuando nos unimos con el poder? ¿Por qué Juan el Bautista fue apartado y preparado por el Espíritu Santo? Porque Dios no quería que se contaminara. ¿Por qué Jesús estuvo allí después de los 40 días de ayuno y en el seno de José y María fue creado, pero Él estaba apartando horas para hablar con su Padre? ¿Por qué no? Se apartaba de vez en cuando y se iba a los montes y nadie sabía qué había pasado con él. Porque él quería estar a solas con Dios. Sí, señor. Y yo le quiero transmitir algo, solamente una idea, antes de terminar el texto. El texto del Apocalipsis cita que nosotros somos los mensajeros, que el pueblo que está orando va a recibir la lluvia tardía para poder apurar el regreso de Jesús. Si nosotros vinimos esta noche a estudiar y no llegamos a la casa a pedir que confirme lo que el pastor dijo y decirle al Señor: por favor ven pronto, yo creo que también estamos perdiendo el tiempo en esta media vigilia. Ahora, si no nos sentimos preparados, entonces, hermanos, encárguenle la oración a sus hermanos y oremos unos por los otros. Yo voy a dejar mi número, voy a dejar mis contactos, y entre todos nos tenemos que ayudar. Sus oraciones van a ser importantes, porque quién sabe que usted pida algo que yo necesito con más fe que la que yo tengo y va a ser recibida los algo mejor que la mía. Sí, señor. Amén. Y si es así, aleluya, alabado sea el Señor. Por eso yo cada vez que voy a la iglesia salgo bendecido, porque siempre hay gente que está orando. Amén. Amén. Señor. Entonces, terminamos diciendo que aquellos que recibirán la lluvia tardía serán los que estén buscando el propósito de Dios, y el propósito de Dios para nosotros hoy en día: perdonar nuestras faltas, que nosotros no salgamos con la culpa con la cual pudimos entrar, que si pedimos perdón el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Sí, señor. No, pero es que yo es mucho lo que cometí, nadie lo sabe, pero la Biblia dice que no hay nada que Dios no pueda perdonar, y es una promesa, es seguro. A la mujer le dijo: mira, ven y no peques más. Y el Señor dice: y el que a mí viene, no lo supera. O sea, el Señor no te va a condenar si tú llegaste hasta acá y le pediste al Señor en oración que perdone tu falta y te dé la garantía de que tú eres su hijo. Y cuando tú estás en calidad de hijo, tú puedes reclamar la promesa: Señor, cuando venga el Espíritu Santo quiero ser parte para anunciar tu venida con fuerza. Quizás alguno esta noche dice: yo no tengo fuerza para predicar la segunda venida. Bueno, vamos a orar al Señor para que nos dé valentía y fuerza. Quizás alguien se siente débil. Pidámosle a Dios fuerza para que esa debilidad que tenemos con la sangre de Cristo se vuelva en fortaleza. Hermanos queridos,
antes de terminar y cerrar esta humilde meditación e introducción, allí donde estás, yo te voy a invitar a que inclines tu rostro y cierres tus ojos para llevar este estudio que hemos hecho hoy y que el Señor del cielo nos responda. Amén. Amén, gracias Señor. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si te ha gustado, te invito a que lo puedas compartir con el resto de personas que no ha tenido este mensaje. Por favor, si tienes alguna duda o consulta, lo puedes hacer aquí abajo en la caja de comentarios. Un abrazo grande y que Dios les bendiga.